Entonces, comenzamos por las lesiones por fractura. Inicialmente tenemos a la infracción de esmalte. Esta es una fractura incompleta del esmalte sin pérdida de estructura dental, solamente un crack limitado a esmalte, como podemos observar acá también en la fotografía clínica. Por ende, en la radiografía no vamos a observar alteraciones. Sin embargo, tienen que tomar una radiografía sí o sí a su paciente porque clínicamente puede estar ocultando alguna lesión radicular o a nivel periapical. Además, en el futuro al paciente se le puede cambiar de color al diente y con esta radiografía ustedes van a tener un respaldo. Fractura de esmalte. Esta fractura va a estar limitada al esmalte, igual que la infracción. Sin embargo, la diferencia es que sí va a haber una pérdida de estructura dental, como acá también pueden observar en este esquema. Y radiográficamente podemos observar el rasgo de fractura en el ángulo incisal del diente. Importante que el paciente va a tener sensibilidad ante estímulos térmicos. Fractura coronaria no complicada. Cuando ya nos referimos a coronaria es porque esta fractura va a estar limitada a esmalte y también dentina. Va a haber una pérdida de estructura dental, pero sin afección de nuestro tejido pulpar. No complicada, siempre no va a haber afección del tejido pulpar. Así lo podemos observar radiográficamente y este tipo de fractura va a tener peor pronóstico si el rasgo de fractura va a ser más cercano a la zona cervical de la corona, ya que va a ser más difícil realizar una correcta adhesión de nuestro material restaurador. Luego, acá tenemos nuestra perdón, fractura coronaria complicada. Esta fractura va a estar limitada a esmalte y dentina con pérdida de estructura dental, pero también va a tener afección del tejido pulpar. Al igual que la fractura coronaria no complicada, va a tener peor pronóstico si la fractura es cercana al tercio cervical, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a observar radiográficamente? Así, donde el rasgo de fractura va a pasar por la cámara pulpar. Acá tenemos la fractura corono-radicular no complicada. En este caso, la fractura va a tener compromiso de esmalte, dentina y también cemento, como acá podemos ver en esta figura, ¿ya? Pero sin exposición pulpar. En la radiografía vamos a observar una línea radiolúcida a nivel coronario, pero sin pasar por la cámara pulpar. Acá tenemos la fractura corono-radicular complicada. Va a ser lo mismo que la anterior, pero vamos a tener exposición pulpar, ¿ya? Y en la radiografía vamos a observar una línea radiolúcida a nivel coronario que atraviesa, en este caso, la cámara pulpar. Fractura radicular. Esta fractura se limita a la raíz del diente. Va a comprometer cemento, dentina y pulpa. Según la dirección de la fractura y de la toma radiográfica, se puede observar o no en la radiografía. Más adelante, con unos ejemplos, vamos
a observarlo con mayor detalle esto. ¿Cómo puede ser que a veces no se observe en una radiografía? Y si la observamos en una radiografía, podemos observar bandas radiolúcidas o líneas radiolúcidas. También pueden ser radioopacas si los fragmentos se superponen. Fractura alveolar. Acá vamos a tener una fractura del proceso alveolar y generalmente los dientes van a tener un cambio de posición, como se puede ver en esta imagen clínica, y en la radiografía vamos a observar un espacio periodontal ensanchado. Esas serían todas las lesiones por fractura. Ahora vamos a observar las lesiones por luxación. En este caso vamos a partir por la concusión. Esta es una lesión a estructuras del soporte del diente sin aumento de la movilidad o desplazamiento del diente, pero sí nuestro paciente va a tener dolor a la percusión. Va a haber una leve inflamación del ligamento periodontal producido por este mismo traumatismo. Por lo tanto, el paciente, ustedes los van a ver que va a tener dolor al morder y al tocar ese diente. Y en la radiografía no vamos a observar nada, no van a haber alteraciones. Tampoco va a haber movilidad y clínicamente no se verá nada especial. Sin embargo, también hay que tomar una radiografía sí o sí. Acá tenemos la subluxación. Es una lesión en el diente y sus estructuras de soporte que resulta, en este caso, a diferencia de la concusión, con un aumento de la movilidad, pero tampoco hay un desplazamiento del diente. La raíz va a tener un leve movimiento. Podemos observar en nuestros pacientes que van a acudir a nosotros con una hemorragia subgingival y en la radiografía podríamos observar o no un ensanchamiento del espacio periodontal. Junto con la concusión podría haber necrosis de nuestro tejido pulpar por el compromiso del paquete vasculo nervioso a raíz del impacto. Luxación extrusiva. En este caso, nuestro diente literalmente sale del alveolo. Y en la radiografía vamos a observar un espacio periodontal ensanchado. El borde incisal del diente afectado no coincidirá con el resto de los dientes, que acá también lo podemos observar en esta imagen clínica. Luxación intrusiva. Tenemos lo contrario a la extrusiva. El diente, a raíz del traumatismo, va hacia el alveolo, por lo que el espacio periodontal en la radiografía no se verá. Esta quizás es una de las lesiones más complejas dentro de lo que son las luxaciones, porque al intruirse se pierde sí o sí la comunicación vasculo-nerviosa y generalmente el diente se necrosa. Luxación lateral. En este caso vamos a tener un desplazamiento del diente que no es en su eje axial. Ya puede ser en dirección mesiodistal o vestíbulo palatino. En este caso, en la radiografía, vamos a observar que hay un ensanchamiento del espacio periodontal y también considerar que la dirección de la luxación lateral no la vamos a poder saber radiográficamente, ¿ya?
porque tenemos que tener en cuenta que la radiografía es una imagen bidimensional de algo que es tridimensional. En este caso tenemos dos imágenes de luxaciones laterales. Esto es un paciente pediátrico. Acá pueden observar que la luxación lateral no provoca un impacto con el germen permanente, a diferencia de esta imagen inferior donde sí hay un impacto con el germen permanente. Cuando no hay un impacto en el germen permanente, vamos a observar un espacio periodontal ensanchado, y cuando sí hay un impacto, no vamos a observar un espacio periodontal ensanchado. Siempre importante considerar que hay que privilegiar la correcta evolución intraósea de nuestro diente permanente. Si este está colisionando o impidiendo esa correcta evolución intraósea, hay que realizar la exodoncia del diente temporal. En este caso, también tenemos una luxación lateral. Ustedes, si observan el nivel del borde incisal del diente 5.1, podemos observar que no está en línea con su homólogo, y además que este diente se ve más pequeño que este. Por lo tanto, con esos datos ya descartamos una luxación intrusiva, porque si fuese solamente intrusiva, tendría que llegar la raíz acá aproximadamente. En este caso, lo más probable es que esta luxación lateral sea en sentido vestíbulo palatino, y, como les dije anteriormente, a raíz de esta radiografía y del examen clínico, nosotros siempre tenemos que privilegiar la correcta evolución intraósea del diente permanente. Y bueno, acá tenemos la última, que es la avulsión, y en este caso lamentablemente el diente está completamente desplazado fuera de su alveolo. Aunque ustedes no vean nada clínicamente, también hay que sacar una radiografía sí o sí, porque puede pasar que esto no sea una avulsión, sino una intrusión. ¿Ya? Así que también radiografía sí o sí. Y esa es la clasificación general de las lesiones de traumatismo dentoalveolar, que correspondían a fracturas y también luxación.